Las civilizaciones antiguas realmente nos dejaron una aportación muy importante, ya que gracias a estas pues se fueron desarrollando la educación con diferentes conceptos, diferentes teorías, sin dejar de un lado los filósofos, los sofistas, porque los filósofos fueron muy respetados por todas las teorías que decían, por todas las teorías que planteaban, por tener una filosofía con un liderazgo, con una buena aportación hacia la educación. De todo esto nos vamos a la Edad Media, que la Edad Media pues esto ya se desarrolló en el siglo V y el siglo XV. Su inicio de esta se sitúa en el año 476 y su finalidad en 1492, en el año que Colón llegó a América. ¿Cómo eran las escuelas cristianas en la Edad Media? Las escuelas cristianas en la Edad Media pues fueron unas instituciones educativas, fueron escuelas eclesiásticas, todas estas conformadas por escuelas monásticas. Las primeras escuelas estaban situadas en los monasterios y en ellas se preparaban a los alumnos para la vida religiosa. ¿Y cómo eran las escuelas en los obispos y en los cenobios durante la Edad Media? Pues estas se aconsejaban permitir a los muchachos que llegaron a los 18 años escoger entre matrimonio y sacerdocio. Así todo esto, la formación de los sacerdotes era también como un posible camino de instrucción de los laicos. Y pues había una lectura individual y una lectura litúrgica. De ahí nos vamos con la escolástica, que pues la escolástica pues es una doctrina de pensamiento teológico y filosófico medieval. Esta buscaba la unión teórica y la práctica de la fe de la razón. Con esto se jugó un rol muy importante en la construcción del discurso académico. De ahí nos vamos con el papado, pues esto es sobre la Iglesia Católica. Todavía en esto la educación seguía siendo importante, lo que es lo católico, lo que es lo del padre. En esta pues el sacerdote, el papa, es el que se encargaba de la educación. Y para concluir, la educación caballeresca, esta educación ya es más completa. Ya sí seguían dando talleres como la lectura, como la escritura, pero se dedicaba más a preparar a los jóvenes para ser caballeros, para poder defender su pueblo, para poder era inculcar principios morales y sociales a los caballeros que se iban formando. También la caballería intentó adaptar la creencia cristiana. Todo esto es lo que había que aprovechar en aquella sociedad que era muy carente de principios, muy ignorante y muy brutal. Y a conclusión de todo esto, la educación se fue haciendo de poquito, que empezaron con nada más poquitas materias, que es lectura, a una educación más completa, que empezaron con los caballeros, que empezaron a tener más materias, que empezaron a desarrollar más teorías, más actividades, y todo esto gracias a los filósofos que existieron y que dieron sus aportaciones.